Continuando con el estudio de la institución que no se consolidó, tercera parte, nos corresponde seguir en el abordaje del tema. Y como hemos estado utilizando las herramientas adecuadas de las escrituras, ahora necesitamos traer un texto que podamos analizar y estudiar. No profundamente como quisiésemos porque no es el tema, aunque vamos a considerar si en el futuro podemos hacer una serie de estudios donde podemos ir haciendo un abordaje de cada uno de los pasajes, no de las escrituras porque no vamos a terminar nunca, pero sí de algunos que presentan alguna serie de eh, eh, inconsistencias o contradicciones para algunos y para otros. Traemos para utilizar de base piramidal el pasaje que se encuentra en Daniel, capítulo 2, versículos 32 y 33, que establece lo siguiente. Dice Daniel lo siguiente: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Miren qué pasaje tan más extraordinario este. Este es uno de los pasajes que ha tenido una gran controversia. Es más, hasta ha sido criticado porque ha querido ser hasta desautorizado. Hay toda una historia en esto que vamos a tratar un día de contarla para que usted pueda enriquecer su conocimiento, su acervo cultural y escritural con relación a este pasaje de Daniel. Porque, si usted no lo sabía, el libro de Daniel ha sido uno de los libros que ha sido cuestionado, criticado y hasta se ha tratado de desautorizar por una serie de elementos, por una serie de circunstancias. Es más, hay como este un sinnúmero de textos que han tratado también de ser desautorizados y cuestionados porque hay muchas personas que los critican y que creen que no es cierto. Así de sencillo. Y esto ocurre porque hoy en día hay mucha gente que no está de acuerdo o que cree que no es cierto lo que las escrituras enseñan o revelan. Y como dije, pues vamos a buscar un momento para que podamos analizar todo el trasfondo que se ha generado con relación a este texto de Daniel y compartir con ustedes las distintas críticas y comentarios adversos. Y pues tal vez si el tiempo nos alcanza, pues podamos hasta compartir de otros textos que también han sido fuertemente cuestionados por algunos escritores de algunos libros que consideramos que deben de ser traídos a la palestra pública y pues investigados, estudiados y analizados. Pero bien, esta, esta, este regalo que nos da Dios a través del profeta Daniel sobre una estructuración de los reinos del mundo que pertenecen ya a otra época,
a otra era, nos llama poderosamente la atención. Quienes han estudiado el tema de las dispensaciones saben que hay una dispensación que abordó de una manera bastante interesante este tema de la composición de los gobiernos del mundo. Y esta composición es importante conocerla porque en alguna medida muestra la voluntad y el criterio de Dios, que es el fundamental, es el más importante de todos. Los demás criterios, incluido el mío, quedan rezagados, quedan atrás, no tienen ningún valor. Habla Dios y no queremos que nadie más hable, porque ya habló Dios. Y para la iglesia de Dios es lo más importante. Pues bien, en este relato, que como repito, no vamos a profundizar mucho, no porque no quisiésemos, estaríamos muy interesados más bien en decirle, bueno, vamos a apartar en este momento el estudio de la institución que no se consolide y pues vamos a estudiar profecía, pero no es lo correcto, ¿verdad? Recordemos que Dios es un Dios de orden, entonces estamos obligados también nosotros a respetar ese orden. Entonces en Daniel capítulo 2 versículos del 32 al 33 se nos relata algo extraordinario y se nos cuenta cómo Dios mira a través de siglos y años cuál va a ser la composición estructurada, definida y visionada de los gobiernos del mundo. Y miren qué cosa tan más interesante. El inicio de estos gobiernos, o sea, de donde Dios nos comparte su punto de vista o su visión, Él considera que los inicios de ese gobierno, o de estos gobiernos, mejor dicho, son inicios muy gloriosos, aunque el término es improcedente, ¿va? La verdad que se habla de oro fino, y el sentido del oro fino, pues, tiene varios sentidos, pero en este caso particular, la cabeza, al tener ese metal precioso de oro fino, habla de algo muy interesante, y nos habla de su valor, nos habla de su belleza, nos habla del peso y apreciación y de su calidad como gobierno. Es posible que los historiadores pues no tengan ese alcance y no nos digan y no compartan esta visión que nos comparte Dios en ese sueño de esta visión de la cabeza que es de oro fino. Pero aquí viene lo interesante. A medida va pasando el tiempo, o van naciendo o van reemplazándose los gobiernos, no podemos negar el paso del tiempo. Y después de la cabeza de ser de oro fino, empieza su degradación. Porque Daniel nos cuenta que el pecho y sus brazos eran ya de plata. La plata en un punto determinado es algo muy precioso. En aquel entonces era algo muy apreciado, uno de los metales muy preciados, pero tenía menos valor que el oro. El oro era una cosa extraordinaria. Hasta el punto que el oro llegó hasta un momento determinado de ser el trust, la confianza que se tenía para los sistemas de pago. Hoy en día eso se ha abandonado porque, bueno, esa sería otra historia que también tendríamos que contar. Pero para aspectos del estudio de la institución que no se consolidó, parte 3, lo que tenemos que decir es que los gobiernos que venían detrás de esta cabeza de oro fino ya eran gobiernos que iban perdiendo calidad, tanto en sustancia como en apariencia. Porque no podemos decir que la plata es reluciente y es bonita, pero no es más que el oro. Y después de estos gobiernos aparecen otros. Y nos relata Daniel que
el vientre y los muslos ya eran de bronce. Del oro al bronce hay una gran degradación. Aunque el bronce bruñido pues se ve bastante interesante, no es un material muy preciado. Sí es un material de mucho uso en aquel entonces, pero no es un material preciado. Por lo tanto no tiene las características del oro, ni mucho menos las de la plata. Pero sí nos cuenta cómo iba degradándose el gobierno, o los gobiernos que tuvieran esta característica. Y si eso no fuera todo, nos termina relatando Daniel que las piernas eran de hierro. El hierro es un material mucho más, eh, mucho menos apreciado en cuanto al valor. Eso significa que eh, ya los elementos se han degradado tanto que estamos llegando a los extremos. Así como el oro fino es un extremo, porque también existe oro, pero el oro fino es de mejor calidad y dependiendo de su quilataje. Así tendríamos el hierro, que el hierro es de los metales menos apreciados. Pero si eso no fuera todo, nos termina relatando Daniel que los pies de esta estatua, de esta imagen, eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, imagínese usted qué visión estaba, qué composición de elementos, hasta dónde llega este asunto. Que estos elementos solo nos dicen a nosotros cómo los gobiernos han ido de lo mejor a lo peor. Quisiésemos abordarlos desde otra perspectiva, pero para aspectos del estudio, pues tenemos que dejarlo hasta aquí. Porque no es la idea entrar a un estudio de profecía. Para la Iglesia de Dios es importante transmitir el conocimiento y lo hace dentro de las vías posibles. Es por eso que hemos puesto a disposición suya una página web y la dirección es iglesia-de-dios-.tk. Ahí usted puede interactuar con la página. Hay algunos recursos, algunos estudios, algunas enseñanzas y puede pedir algún estudio por correspondencia que con todo gusto se lo enviaremos. Además de eso, la Iglesia de Dios también ha puesto a su disposición un correo electrónico, el cual es laultimaiglesia@gmail.com. Ahí usted nos puede escribir, formular sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios y sus debates. Y si usted cree conveniente, pues podemos también contestarle. Esperamos pues que este estudio, como los que van a seguir viniendo, sirva para enriquecer su conocimiento de la palabra de Dios. Muchas gracias.